Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que en aquellos días, mientras Jesús recorría la tierra de Galilea, se extendió por toda la región un murmullo de asombro. Los corazones de los hombres y mujeres estaban llenos de expectativa, pues oían de sus milagros y de sus enseñanzas llenas de autoridad. Las multitudes se congregaban a su alrededor, deseosos de recibir sanidad y escuchar la palabra que daba vida. Un día, mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea, levantó su mirada y vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que lanzaban sus redes al agua. Jesús, con una voz clara y autoritaria, les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Ellos, dejando inmediatamente sus redes, le siguieron, sintiendo que un profundo propósito había despertado en sus almas. Así, la noticia de Jesús se corría como fuego en pradera seca. En Cafarnaúm, entró en una sinagoga, donde un hombre poseído por un espíritu inmundo clamó diciendo: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?». Marcos 1:24. Pero Jesús lo reprendió con firmeza: «Cállate y sal de él». En ese instante, la sombra de su autoridad se posó sobre la multitud, llenándola de temor y asombro, pues decían: «¿Qué es esto?». Una nueva doctrina dada con autoridad. Marcos 1:27. Al caer la tarde, el pueblo trajo a Jesús todos los enfermos y atormentados, y él sanó a muchos, cumpliendo la profecía de Isaías: «Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Mateo 8:17. Era un tiempo de demostraciones poderosas del reino de los cielos, un momento donde el cielo se encontraba con la tierra. Sin embargo, no todos aquellos que se benefician de los milagros reconocen la autoridad del Hijo de Dios. En una casa en la ciudad, un grupo de fariseos, atentos a cada palabra de Jesús, se llenaban de crítica y desdén por lo que no podían comprender. Habían visto sus obras, pero sus corazones estaban endurecidos, incapaces de discernir la gloria que se mostraba ante ellos. Mientras tanto, una mujer, que había padecido mucho de muchos médicos y gastado todos sus bienes, se acercó por detrás de Jesús, tocando su manto, con la fe inquebrantable de que solamente al tocar su vestidura sería sanada. «Si tocares solamente su manto, seré salva». Mateo 9:21, murmuraba con esperanza. En el mismo instante, sintió en su cuerpo que había sido sanada de su azote. Jesús, sintiendo que había salido poder de él, se volvió en medio de la multitud y preguntó: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Marcos 5:30. Los discípulos, confundidos por el bullicio de la multitud, respondieron: «¿Ves que la multitud te oprime y preguntas quién te ha tocado?». Pero Jesús insistió. Cuando la mujer, temiendo y temblando, confesó lo sucedido, él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. Así, el eco de su compasión y poder resonaba, marcando un lugar irreversible en los corazones de aquellos que eran tocados por su presencia. Sin embargo, había un propósito mayor aún escondido en lo profundo de su corazón, un misterio que se revelaría en su momento perfecto. Mientras continuaban los días, el plan soberano de Dios se vislumbraba en cada paso que daba Jesús. Solo aquellos que perseveraban en la fe estarían listos para el espectáculo del verdadero poder del reino. El tiempo se acercaba para manifestar algo aún más grandioso, algo que cambiaría no solo sus vidas, sino la historia misma, la revelación del sacrificio limpio que haría por todos, cumpliendo así las sagradas escrituras. ¿Por qué? ¿Qué más tenía Dios preparado para aquellos que se atrevían a seguir? La respuesta estaba en el aire, expectante, aguardando ser desvelada. Mientras la luz del sol comenzaba a declinar sobre el horizonte, el polvo se levantaba en el camino que conducía a Jerusalén. Jesús y sus discípulos marchaban, y en el aire se podía sentir la intensidad de los corazones ansiosos que esperaban con fervor cada palabra que salía de los labios de su maestro. Las multitudes seguían su rastro como sombras, cautivados por la esperanza que emanaba de él. «No temáis, porque he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lucas 7:10, resonaba en su mente mientras contemplaban a su alrededor la diversidad del pueblo. Entre ellos estaban los marginados, aquellos que habían sido rechazados, y los que llevaban cargas de culpa y tristeza. A cada paso, el mensaje del reino se hacía más claro, la salvación no conocía límites. Al llegar a una aldea, fueron recibidos por un clamor ensordecedor. Un grupo de personas rodeaba a un ciego que clamaba a voces: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Lucas 6:38. Jesús se detuvo y, acercándose, preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Lucas 6:41. El ciego, con la fe vibrante en su ser, respondió: «Señor, que recobre la vista». Entonces, Jesús dijo:
recibe tu vista, tu fe te ha salvado. Lucas 6:42. Y al instante, el ciego vio, y comenzó a alabar a Dios, uniéndose a la multitud que glorificaba por el milagro acontecido. Sin embargo, las fuerzas del mal estaban siempre al acecho. No muy lejos de allí, existía un hombre endemoniado, conocido en la región por su tormento constante. Había sido separado de la comunidad, viviendo en tumbas, y sujeto a cada tormento de la oscuridad. Los habitantes de la ciudad habían tratado de encadenarlo, pero él rompía sus ataduras y vagaba en soledad, gritando en la oscuridad de la noche. Como una sombra que se aproxima, Jesús cruzó el umbral de lo que era terreno prohibido. Al ver al hombre poseído, su espíritu se llenó de compasión. Con autoridad divina, Jesús ordenó a los espíritus inmundos que salieran de él. Así, el hombre fue liberado de sus cadenas y volvió a sí mismo, vestido y en su sano juicio. Ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Lucas 8:39, le dijo Jesús, y el hombre se convirtió en un testigo poderoso entre su gente. Mientras tanto, aquellos que se mantenían críticos a la obra de Jesús seguían intentando desacreditarlo. Los fariseos, de rostro serio y espíritu escéptico, observaban con desdén, incapaces de ver el milagro de la redención que se extendía ante ellos. Esto no puede ser de Dios, murmuraban entre ellos, endureciendo sus corazones, pero no solo los milagros de Jesús atraían a las multitudes, sino también sus enseñanzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3, resumía su mensaje. Cada palabra caía como miel en labios de quienes escuchaban, resonando con la búsqueda de una verdad más allá de lo terrenal. Con cada milagro, cada liberación y cada palabra de aliento, el misterio del plan soberano de Dios se hacía más evidente. Aun cuando algunos se alejaban, otros se acercaban, motivados por un deseo humano de esperanza. En ese momento en que el mundo parecía oscuro, la luz de Cristo brillaba con mayor intensidad. Mientras la noche caía, Jesús se retiró a orar. Sabía que una gran prueba se acercaba. Con la cruz ya vislumbrándose en el horizonte de su destino, un susurro nocturno llenó su corazón, esperanzador y doloroso. No solo salvaré a los perdidos, sino que también llevaré el peso de cada uno de ellos. Las estrellas brillaban en el firmamento como testigos cómplices del camino que tenía por delante. Pronto, el sacrificio se convertiría en el camino a la redención. Y así, el Espíritu de Dios se movía, preparando los corazones para el acontecimiento que cambiaría la historia para siempre. ¿Cuál sería el desenlace del sacrificio? Aquellos que buscaban y creían, estarían al borde de un nuevo amanecer, un nuevo pacto de esperanza que se acercaba velozmente. ¿Cómo culminaría todo este misterio de salvación? Las respuestas aguardaban a ser reveladas, atrayendo a las almas que aún yacían en la oscuridad. Mientras Jesús continuaba su camino hacia Jerusalén, la multitud crecía en número y fervor. Los corazones de los que seguían al Maestro latían con una mezcla de expectación y temor. Un eco inquietante se extendía entre ellos. ¿Sería este realmente el momento en que se manifestaría el poder del Mesías en toda su gloria? Las voces murmuraban sobre la promesa de liberación y libertad, pero muchos aún aguardaban señales y pruebas que confirmaran sus esperanzas. Tomando ese camino polvoriento, Jesús se detuvo para observar a su alrededor. Sus ojos se posaron en un grupo de mujeres que lloraban, lamentándose por la pérdida de sus seres queridos, quienes habían sido víctimas de injusticias. Y levantando su voz, Jesús les habló con una compasión que penetraba el alma. No lloréis, la esperanza ha llegado entre vosotros. Lucas 7:13. A medida que las palabras salían de su boca, el eco de un poderoso milagro resonaría en el aire. Respondiendo a su llamado, se aproximó a un ataúd, donde el hijo de una viuda yacía sin vida. Sin ninguna duda, Jesús se detuvo profundamente conmovido. Joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7:14, ordenó, y en un instante, el joven revivió, sentándose y comenzando a hablar. El asombro se apoderó de la multitud. Un murmullo se convirtió en un clamor de alabanza, ya que todos glorificaban a Dios. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7:16, mientras las alabanzas resonaban, los fariseos y maestros de la ley continuaban al acecho, temerosos y resentidos por la creciente influencia de Jesús entre el pueblo. Con ceños fruncidos, intercambiaban miradas que hablaban de celos y determinación. Sin embargo, el peso del miedo y la duda pronto sería eclipsado por la revelación de un nuevo capítulo en el relato de Dios con su pueblo. La próxima parada de Jesús fue en el monte, donde enseñó a sus discípulos,
compartiendo las bienaventuranzas que encendían llamas de esperanza en el corazón de los oprimidos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6. Las palabras eran como agua dulce en medio de un desierto árido, y aquellas pronunciadas por su voz eran vida misma. Sin embargo, no solo las multitudes se beneficiaban del poder de sus enseñanzas y milagros. Esa misma noche, en un pueblo cercano, el eco de su nombre llegó a los oídos de un hombre llamado Lázaro, quien, profundamente aquejado por enfermedad, sentía que su tiempo se desvanecía. Sus hermanas, María y Marta, conocían la fama de Jesús y la obraron con aprecio. Señor, el que amas está enfermo. Juan 11, 3. Las cartas fueron enviadas, y aunque Jesús demoró en acudir, ya estaba cimentándose un milagro que redefiniría la naturaleza de la muerte y la vida. Mientras tanto, la sombra de la cruz se proyectaba cada vez más hacia el futuro, recordando a Jesús que cada milagro que realizaba, cada palabra que hablaba, era parte de un glorioso plan que no solo cambiaría el presente, sino que también reverberaría a lo largo de las generaciones. La medicina divina de aquellas acciones redentoras palpitaba con la certeza de que todo era para la gloria de Dios. Las sombras se alargaban mientras el horizonte se oscurecía, y Jesús se retiró un momento para orar, buscando la guía y fortaleza de su Padre. Sabía que el camino que le esperaba era tortuoso y cargado de traiciones, pero así como los ángeles ministraron en su momento de necesidad, así también el Padre había preparado el escenario para la manifestación del amor eterno. Alza tus ojos, oh alma, y contempla el misterio que está por venir. Lo que parece derrota es en realidad la puerta abierta hacia la salvación eterna. La resurrección no es solo un destino, es el triunfo de cada corazón que entienda la profundidad de mi amor, murmuró el Señor en su oración silenciosa. Las estrellas eran testigos callados de una historia que estallaría en gloria, y así, el capítulo de la redención comenzaba a escribirse, llevándose consigo todo peso y dolor. Pronto, el eco del sacrificio eterno resonaría a través de la historia. ¿Quién podría estar preparado para el desenlace que cambiaría todo? La respuesta aguardaba, y la gloria de Dios se acercaba como una tormenta de luz. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, bañando la tierra con su luz dorada, Jesús se despertó en el silencio de la mañana. Un profundo sentido de propósito llenaba su corazón, ya que sabía que cada paso que daba lo acercaba más al cumplimiento de la voluntad de su Padre. En ese momento, las súplicas de Lázaro y sus hermanas resonaban en su mente, y con un espíritu decidido, se dirigió hacia Betania, donde el amor y la angustia se entrelazaban en una misma alabanza. Los discípulos le seguían, con corazones inquietos, cuestionando la demora del Maestro. ¿Por qué tardar en sanar a aquel que amas?, se preguntaban, no entendiendo la grandeza del plan que se desplegaría. Jesús, con aires de tristeza en sus ojos, les respondió en voz baja: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11, 4. Cada palabra caía como una semilla en la tierra fértil de sus corazones, aunque no podían vislumbrar la cosecha que estaba por venir. Cuando llegaron a Betania, el panorama era desgarrador. Las lágrimas de las hermanas de Lázaro se mezclaban con el lamento de los que habían venido a consolarles. Al ver a María, Jesús sintió que su espíritu se conmovía profundamente. ¿Dónde le habéis puesto?, preguntó, y al oír la respuesta, se dirigió hacia la tumba. La multitud lo seguía, expectante, el aire empapado de preguntas y murmullos. Al llegar ante la piedra que sellaba el sepulcro, Jesús se detuvo. Un silencio reverente envolvió a todos. El dolor de la pérdida se palpaba en el ambiente, y los rostros angustiados mostraban la profunda desesperanza. Sin embargo, Jesús llenó ese silencio sagrado con una declaración poderosa: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11 y 40. El tiempo parecía detenerse, mientras las palabras se clavaban en lo más profundo de la alma de los presentes. Con autoridad divina, Jesús ordenó que quitaran la piedra. Señor, ya hiede, replicó Marta, la hermana del difunto. La muerte había marcado profundamente ese lugar, pero el Maestro estaba allí, y la vida misma no podía ser contenida por tales barreras. Con una mirada de compasión y determinación, y aquí que Jesús, levantando sus ojos al cielo, pronunció una oración sencilla pero poderosa: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11 y 41. Entonces, con voz de mando, clamó: Lázaro, ven fuera. Juan 11 y 43. En ese instante, el poder del Creador resonó en la negrura de la muerte. Aquel que había estado muerto salió, todavía en vendas, un testimonio viviente de la resurrección y la vida. El asombro se desbordó, los murmullos se convirtieron en gritos de alabanza, y el llanto de tristeza se tornó en gozo inefable.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo, Lucas 7 y 16, sin embargo, las siniestras figuras de los fariseos, al observar el milagro, comenzaron a conspirar más intensamente. Si le dejamos así, todos creerán en él, murmuraban, temiendo el impacto de la gloria divina entre el pueblo. Pero en medio de este tumulto, Lázaro se había convertido en el símbolo de la vida que Jesús había venido a ofrecer. Lo que haces, oh Señor, se vuelve siempre un reflejo de tu gloria, pensó en su corazón Lázaro mientras sus hermanas le abrazaban, llenas de alabanzas. Mientras la multitud mostraba su asombro, Jesús sabía que este milagro no solo traía alegría, sino que acercaba aún más las sombras de la cruz que él debía llevar, así como el polvo se alzaba de la tierra, indicativo de la vida nueva de Lázaro. La larga sombra de la cruz se proyectaba en el horizonte, recordando a todos que el verdadero camino hacia la gloria debe atravesar la muerte. Mientras se dispersaba la multitud, una voz en la distancia murmuró: ¿pero quién podrá soportar lo que vendrá? ¿Y cómo responderá el mundo ante tal revelación? Era evidente que el tiempo de la decisión acerca del Mesías había llegado. Las piedras de tropiezo se convertirían en escalones hacia la redención. ¿Qué más podía surgir del corazón de Dios, cuando el final parecía inexorable y la esperanza, tenue? Y así, la historia continuaba, entrelazada con la eterna voluntad divino, esperando el momento culminante, cuando las sombras finalmente se desvanecerían bajo la luz resplandeciente de la verdad. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, con sus corazones aún palpitantes de asombro, Jesús se retiró unos pasos. Sus discípulos lo rodeaban, inquietos y pensativos, aún tratando de entender la magnitud de lo sucedido. Las palabras de Lázaro, quien ahora estaba vivo, resonaban en sus mentes como un eco divino: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11 y 25. Este era un mensaje que iba más allá de una simple resurrección física, era un anuncio del poder de la fe. Sin embargo, un murmullo oscuro comenzó a tomar forma entre los fariseos. Al encontrarse con Caifás, el sumo sacerdote, las noticias del milagro de Betania ardían como un fuego que devoraba la noche. Estamos en peligro, decía Caifás mientras su rostro se embozaba en sombras. Si no detenemos a este hombre, pronto todos creerán en él, y eso traerá la ruina a nuestra nación. Juan 11 y 48, así, la conjura contra Jesús se intensificaba. Se hablaba de idear planes para cortar de raíz el camino que él trazaba entre el pueblo. Es mejor que muera uno por el pueblo que no que toda la nación perezca, pronunció Caifás e involuntariamente profetizó lo que estaba destinado a venir. Juan 11 y 50. La atmósfera se volvió pesada y tensa, y la oscuridad se cernía sobre los corazones de aquellos hombres, quienes habían olvidado el propósito de su llamado. Mientras tanto, Jesús se alejaba hacia el monte de los Olivos, sobrecogido por una mezcla de tristeza y compasión. Sabía que la revelación del poder de Dios traería respuestas complejas en el corazón de los hombres. Los que habían sido testigos de su obra estaban cambiando, pero aquellos con corazones endurecidos cerrarían sus ojos ante la verdad. Aquí había un llamado a la fe auténtica, pero también una invitación a la condenación. Cuando llegó la noche, Jesús y sus discípulos se sentaron a la luz de las estrellas, y el silencio nocturno les ofreció un momento de comunidad y reflexión. No temáis a los que matan el cuerpo, les dijo, rompiendo el silencio. Temed más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10 y 28. Las palabras del Maestro eran un recordatorio severo del poder de Dios sobre la vida y la muerte. La cruz se acercaba, y con ella, la necesidad de vivir en la luz de la verdad. A la mañana siguiente, al regresar a Jerusalén, la multitud que había presenciado el milagro se multiplicó. Cada corazón anhelante servía como un faro de esperanza, mientras que otros, entre ellos los fariseos, intentaban mantener oculta la luz del Mesías. ¿Quién es este que enseña con autoridad?, preguntaban entre murmullos y dudas. Al entrar triunfalmente en la ciudad, los aclamadores exclamaron: «Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo 21, 9. Un clamor resonante que desafiaba la conspiración oscura, mientras que Jesús, consciente de lo que estaba por venir, sabía que el camino de la salvación no sería sin dolor. Pero una pregunta flotaba en el aire, una sensación de expectación y temor entre los que observaban. ¿Pero qué significa esto? ¿Acaso las sombras del tiempo han llegado para mitigar la luz del Hijo de Dios? Casi como un susurro divino,
el viento traía respuestas precoces, en medio del caos, un plan divino noveloso se estaba desarrollando y su desenlace estaba más cerca de lo que muchos se atrevían a imaginar. Así, el eco de los pasos de Jesús se convertía en un camino hacia la salvación, un sendero adornado con sacrificios, revelaciones y un amor que transformaría todo. La hora oscura se aproximaba y con ella, la gloriosa luz de la redención que cambiaría el destino de la humanidad. ¿Cómo respondería el mundo ante tal revelación? ¿Qué acontecimientos se entrelazaban en el sagrado designio de Dios? Las sombras de los días venideros serían ineludibles, pero la promesa de la luz eterna brillaría aún más intensamente entre los que decidieran creer. La historia de la salvación estaba desplegándose con intensidad, y la cruz aguardaba a la vuelta de la esquina, lista para cambiarlo todo. El momento irrevocable se acercaba, llevando el mensaje del amor y la gracia, invitando a todos a la libertad que Jesús había venido a ofrecer. Mientras Jesús se adentraba en Jerusalén, el ambiente vibraba con la anticipación de lo que estaba por venir. La multitud clamorosa, como un torrente, se agolpaba a su alrededor, ansiosa por escuchar cada palabra. Los corazones de muchos estaban llenos de esperanza, mientras otros, especialmente los fariseos, observaban con creciente desesperación. «Este es el hombre que trastorna a la nación», susurraban, temerosos de perder su influencia. Sin embargo, Jesús sabía que no era simplemente un heraldo de la gloria temporal, sino el portador de una verdad que desmantelaría las estructuras del pecado. Se detuvo un momento, y mirando a la ciudad, lloró por ella. «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos». Lucas 7:42. La visión divina de salvación estaba ante ellos, pero la ceguera espiritual de los líderes y la multitud les impedía reconocerlo. Los discípulos, aun confundidos, seguían a su maestro, lanzando palmas y acolchando su camino con mantos. Pero en el fondo de sus corazones había una pregunta que emergía: ¿acaso esto no es más que un ahogado deseo de liberación política? ¿Dónde está la promesa del reino? La respuesta de Jesús a su inquietud sería, sin duda, una revelación que rompería la comprensión humana de lo que realmente significaba la redención. Los días que siguieron fueron marcados por la enseñanza intensa en el templo. Las palabras de Jesús retumbaban con un poder que desafiaba las tradiciones. Hablaba de la viña verdadera y advirtió que los que no dieran frutos serían desechados. Mateo 9:43. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquella advertencia no solo iluminaba el camino de la fe, sino que también encendía la ira de los sumos sacerdotes. En la oscuridad de la noche, mientras las estrellas brillaban sobre Jerusalén, los líderes religiosos se reunían en secreto, conjurando planes para capturar a Jesús. Su conversación resonaba con desesperación y odio, y Caifás era la voz principal en este consejo. ¿Qué haremos? Este hombre realiza muchos milagros. Juan 11:47. Los ecos de su decisión ya estaban formando un sendero cruel que lo llevaría a la cruz, pero el plan de Dios estaba en camino de cumplirse simultáneamente. Entre los seguidores de Jesús brotaban rumores de que ciertos griegos habían solicitado ver a Jesús. «Señor», dijeron sus discípulos, «hay algunos entre los griegos que buscan tu rostro». Juan 12:21. Esta petición agitó el espíritu de Jesús, haciendo que su respuesta fuera profética: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado». Juan 12:23. Esta revelación significaba que la salvación no solo era para los judíos, sino que las puertas del reino se abrirían para todas las naciones. Mientras tanto, las palabras de Jesús caían como lluvia sobre el campo seco. En verdad os digo que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Juan 12:24. Aquí había un mensaje profundo sobre el sacrificio que el cielo requería para la redención de la humanidad, un sacrificio que iba mucho más allá de lo que muchos podían imaginar. A medida que el sol se ocultaba tras las murallas de Jerusalén, la tensión de los eventos por venir se intensificaba. Las nubes de la traición ya se acumulaban sobre la cabeza del Nazareno, el cual sabía que su hora se acercaba. En el silencio de aquel momento, una verdad resplandeció: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han comprendido. Juan 1:5. Las revelaciones estaban en movimiento, y aunque la oscuridad parecía dominar, el plan redentor de Dios brillaría con mayor gloria. La habitación donde se encontraban los discípulos se llenó de un temor reverente mientras comprendían que todo estaba diseñado para un propósito sublime. La cruz se avecinaba, pero con ella, el amor y la gracia de Dios se manifestarían en la forma más poderosa de todas. Y así, una pregunta se erguía en la mente de cada corazón presente:
¿están listos para el sacrificio que transformará toda la creación? ¿Cuán lejos estaba el cumplimiento de las promesas que Dios había revelado a lo largo de los siglos? Lo que estaba por venir prometía cambiar el curso de la historia. Mientras el murmullo de la multitud se tornaba en un susurro, los discípulos se encontraban en un estado de ansiedad y expectación. Estaban al tanto de los rumores sobre la creciente ira de los fariseos, y el tenso aire en Jerusalén parecía cargado de incertidumbre. «Maestro», preguntó Pedro, con voz temblorosa, «¿qué pasará con nosotros? Sabemos que tu camino es peligroso». Jesús, al observar la inquietud en sus rostros, dijo, «No temáis. La hora del sacrificio ya se acerca, y con ello, la glorificación del Hijo del Hombre. Lo que ha de suceder no es solo por mí, sino para la salvación de muchos». Juan 12 y 23. Sus palabras les ofrecían consuelo, pero la profundidad de su significado les era aún esquiva. La noche llegó y, mientras las sombras se alargaban, un grupo de líderes religiosos se congregó en la casa de Caifás. Con rostros cerrados y corazones llenos de rabia, trazaron un complot siniestro. «Si buscamos detener a este hombre», dijo uno de ellos, «su influencia sobre el pueblo solo crecerá. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». Caifás, erguido con autoridad, pronunció sus palabras con frialdad: «Es más provechoso que un hombre muera por el pueblo que toda la nación perezca». Juan 11 y 50. La inquietante solución les resultó adecuada, una macabra forma de asegurar su dominio. Sin embargo, el cielo observaba con un amor profundo y un plan que iba mucho más allá de su entendimiento. A la mañana siguiente, Jesús se dirigió al templo, donde una multitud ansiosa aguardaba. Las enseñanzas fluían de sus labios como agua viva, y muchos se encontraron en el mismo dilema: ¿podía este nazareno ser realmente el Mesías? Su poder era innegable, pero su camino parecía estar marcado por la calamidad. En un momento de profunda revelación, él exclamó: «Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up». Juan 2 y 19. Aquellas palabras resonaron con un eco profético, insinuando verdades que aún no comprendían. Mientras tanto, la sombra de Judas se cernía sobre el grupo. Su corazón, seducido por la avaricia y los planes de los sumos sacerdotes, comenzaba a gestar el acto de traición más infame que jamás se conociera. «¿Cuánto me daréis si os entrego a Jesús?», preguntó Judas, sus palabras simplemente un eco de su desesperación y deseo de ganar poder. La respuesta fue un resplandor de monedas de plata, y con ese acto se selló el destino del Maestro. Los discípulos, ajenos a la profundidad de la traición, continuaron sus tribus en el camino, buscando respuestas y consuelo en la palabra de Jesús. «La luz aún brilla en medio de la oscuridad», recordaba Tomás, «y aunque estamos en la tormenta, su paz sobrepasa todo entendimiento». Mientras la noche caía nuevamente sobre Jerusalén, Jesús observó con tristeza la ciudad que pronto rechazaría al Salvador. «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas», dijo en voz baja, sintiendo el peso de la responsabilidad de la redención. «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas?» Lucas 1 y 34. El suspenso crecía, y la atmósfera se tornaba densa, como antes de una tormenta implacable. La profecía y la traición se entrelazaban de manera inextricable, y cada paso que daba Jesús lo acercaba más a la cruz. Pero antes de que la realidad se consumara, él tenía que revelar un profundo misterio del reino que estaba a punto de manifestarse: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 4 y 33, la multitud aguardaba, la oscuridad y la luz se confrontaban, y el plan soberano de Dios estaba por desatarse en una glorificación que no solo transformaría a la nación, sino que resonaría a través de las eras. ¿Cuál sería la respuesta de aquellos a quienes él amaba? La historia, sin dudas, estaba a punto de tomar un curso inesperado y divinamente orquestado. Mientras la noche cobraba vida y las luces de las antorchas parpadeaban con fuerza en Jerusalén, la tensión era palpable entre los discípulos. Acababan de compartir la cena pascual, un momento de profunda conexión y enseñanza en el que Jesús les había hablado no solo de la historia de la liberación de Egipto, sino también de una nueva liberación que estaba por venir. «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Lucas 10 y 19, les había dicho mientras partía el pan. Las palabras resonaban en sus corazones, pero no sabían aún el terrible destino que les aguardaba. El corazón de los discípulos estaba en conflicto. «¿Por qué nos hablas de sacrificio, maestro?», murmuraba Juan, sintiendo como la incertidumbre comenzaba a establecerse. Jesús, al ver su angustia, levantó la mirada y compartió con ellos: «Hasta ahora habéis estado en la luz, y yo he sido el camino, la verdad y la vida.
Pero debe llegar la noche, y en ella habrá confusión. Juan 14, 6. En medio de esta atmósfera tensa, Judas, ya embriagado por la traición, dejó la mesa. Con pasos furtivos, se dirigió a encontrarse con los líderes religiosos para cumplir su oscuro encargo. Esto es solo el inicio, pensaba mientras el sonido de las monedas de plata resonaba en su mente, sellando su destino y revelando el verdadero corazón de su traición. Regresando a la sala, Jesús había impuesto su mirada sobre Pedro, quien soltó una promesa de jamás abandonarlo. No me negarás, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lucas 10:34, le respondió el maestro con un tono entre firme y compasivo. En este intercambio, Jesús no solo reveló el futuro de Pedro, sino también la fragilidad del corazón humano frente a la adversidad. En medio de la quietud de la noche, Jesús se retiró a orar en el jardín de Getsemaní. Su alma estaba en agonía, y las gotas de sudor se convirtieron en sangre mientras clamaba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42. La lucha dentro de él era el peso del mundo, el costo de la redención que estaba a punto de llevar sobre sus hombros. El silencio del jardín era interrumpido solo por sus lamentos, dejando a los discípulos abrumados y vulnerables. Mientras tanto, los fariseos y escribas, al tener noticia de la traición consumada, se reunían con ansias. Hemos aguardado este momento por años, murmuraba Caifás, apoyado en su liderazgo. Debe ser el fin de este Galileo que amenazó nuestro orden. Su plan se estaba ejecutando y la oscura noche caía sobre ellos también, al ignorar que sus acciones solo estaban cristalizando la voluntad de Dios. Al regresar al grupo, Jesús les dijo: súmate en este camino de sufrimiento, que tan solo otro día habrá gloria. La copa que voy a beber, la compartirán aquellos que se mantengan fieles. Mateo 8:23. El futuro se volvía incierto, pero en su corazón había una confianza indudable. La historia misma estaba siendo moldeada en ese momento, y cada decisión, cada duda y cada traición, formaban parte del plan divino de salvación. Desde lo alto, Dios observaba con un anhelo desgarrador. Lo que aún no sabían era que este camino conduciría a un triunfo inmenso, más allá de todo lo cotidiano. Las promesas que parecían perderse entre la oscuridad estaban destinadas a florecer en luz. Pronto, no solo la salvación de Israel, sino la redención de toda la humanidad estaría al alcance, y una nueva esperanza brillaría con inigualable fuerza sobre las tinieblas. La copa del sufrimiento no solo prefiguraba dolor, sino un desbordante amor, una victoria asegurada que estaba por manifestarse, un cumplimiento de las promesas ancestrales que resonarían por generaciones. ¿Podrían entender sus corazones esta revelación definitiva? El plan soberano de Dios se acercaba, cada paso les acercaba a un misterio más grande sobre la vida, la muerte y el propósito eterno. La noche se cerraba sobre Jerusalén, y con cada latido, la tensión aumentaba. A medida que los fariseos y escribas efectuaban su conspiración, Jesús se preparaba para el sacrificio que marcaría la historia. La cruz no era solo un artículo de ejecución, sino el medio a través del cual la redención se manifestaría, trayendo luz a un mundo en sombras. En el silencio de esa noche de agonía, cada oración de Jesús era un eco de amor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34, diría en su dolor, mientras contemplaba a aquellos que lo traicionaban. Su mirada penetraba el dolor de la humanidad, y el sacrificio que estaba por hacer incluyó no solo su sufrimiento, sino la carga de cada pecado y carga de cada hombre. Al amanecer, con los cielos todavía oscuros, Jesús fue llevado ante Pilato. La multitud clamaba furiosa: «¡Crucifícalo!». Mateo 27:23, su fe se tambaleaba entre la esperanza y la desesperación. Aquellos que habían presenciado sus milagros ahora giraban sus corazones, perdidos en la confusión. Pedro, temiendo por su vida, se hallaba entre las sombras, recordando las palabras del Maestro. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lucas 10:34. La tristeza recorrió su ser, pero el propósito de Dios no podía ser detenido. La condena de Jesús fue una transición terrible pero necesaria. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, resonaba en el corazón de aquellos que comprendieron el significado profundo de este sacrificio. Llevado al Gólgota, el escalofrío del sacrificio comenzó. Clavos atravesaron su piel, y la sangre, el precio de nuestra redención, se derramó. Su cuerpo atravesado fue el último sacrificio, la culminación de las profecías que anunciaban su llegada y su misión. Consumado es, Juan 7:30, clamó con voz resonante.
Con estas palabras, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando la nueva y perfecta relación entre Dios y la humanidad. La creación misma tembló. La tierra tembló y las rocas se partieron, Mateo 27, 51, y aquellos que observaron quedaron atónitos. Muchos comenzaron a darse cuenta de la verdad celestial que se manifestaba ante sus ojos. Los espectros de duda y miedo fueron reemplazados por la esperanza de una nueva vida, que aún no comprendían del todo. En el sepulcro, la oscuridad cubrió su cuerpo, pero no para siempre. El tercer día llegó, y el sol de la justicia brilló sobre la tumba vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24, 5, dijo el ángel a las mujeres que lloraban. La noticia de la resurrección fue como un fuego en pradera seca. Jesús había vencido a la muerte, mostrando así que la vida eterna era un regalo ofrecido a todos, en especial a aquellos que creen en él. Las noticias de su resurrección corrieron como un torrente por la tierra. Apareciendo primero a María Magdalena, Jesús le dijo: «Ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea», Mateo 28, 10. En ese momento, comenzó una nueva era, la era de la gracia. Los discípulos, ahora repletos de gozo y plenamente convencidos de la verdad de su Maestro, se unieron en el poder del Espíritu Santo. «Y vosotros seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1, 8, les encomendó, antes de ascender al cielo, prometiendo estar con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. Así, la historia de la salvación llegó a su clímax, un viaje que comenzó en la creación y culminó en la resurrección. A cada rincón del mundo, la noticia de la resurrección de Jesús resonaría, un faro de esperanza para todos. La redención estaba disponible para todo aquel que cree. Este es el momento de reflexionar sobre este amor eterno. ¿Cómo responderás tú a esta oferta de gracia? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.